Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado con esta pregunta: ¿cuáles son tus pecados favoritos? ¿Qué significa pecar? Vemos que esta palabra históricamente es una palabra griega. Cuando miramos del griego, significa amartía y es fallar al blanco. Pecar es cuando está el blanco aquí y uno no le da al blanco. Eso es amartía, eso es pecado. Y aquí tengo una pequeña definición y la comparto y dice: la palabra pecado proviene del griego amartía, que significa errar en el blanco. Mira esto, no existe ningún término para esta palabra que signifique culpa. Cuando nosotros escuchamos pecado, lo relacionamos todo a la culpa. Y vemos que a través de las tradiciones de fe, la culpabilidad viene a ser como decir un mérito o el estándar de vida. Y en las conciencias de las personas, lo que está es: soy un pecador, mi culpa, por mi culpa. Cuando en realidad la palabra pecado, todas las escrituras, pero más me enfoco en el Nuevo Evangelio o el Nuevo Testamento, pecar significa fallar al blanco. Entonces, esto puede ser una buena noticia, porque si yo veo el blanco y decido, yo me voy a acercar más al blanco, y cada vez más me voy a acercar más al blanco. ¿Ves? En la práctica voy a mejorar mi puntería. Estoy pecando, ¿ves? Estoy errando a la marca, estoy fallando al blanco. Pero entonces eso me da la posibilidad viva, práctica, de acercarme más al blanco, hasta pegarle al blanco, hasta darle a la marca, hasta dejar de pecar. Entonces continúo con la definición. Nuevamente, no existe ningún término para esta palabra que signifique culpa o todas las demás acepciones que la iglesia, y cuando digo la iglesia, que la tradición, ya sea judeo-romana, cristiana, las religiones, ¿ves?, le ponen mea culpa, y esa conciencia, ese peso sobre las personas, porque constantemente ves, ¿por qué yo soy así? O yo. Y eso carga a las personas en su ignorancia de la verdad del pecado. Y por eso el título de este video, por eso esta gran pregunta: ¿cuáles son tus pecados preferidos? Porque entonces, al darnos cuenta de lo que verdaderamente pecado es, entonces nos damos cuenta de por qué tenemos nuestros preferidos. Y nos empodera para entonces responsabilizarnos para continuar en ese progreso natural de darle al blanco, de acercarnos más al centro. Necesitamos entonces conocer claro el centro para así darle y procurar en la práctica diaria la precisión hasta llegar a ese tiempo, a ese estado de dejar de pecar. Termino.
todas las demás aceptaciones que la iglesia hace de ella. Y como les decía, la iglesia, como la tradición, las religiones, le imponen la culpa. Entonces nos dice, es decir, pecar era fallar al blanco. Por lo que la próxima vez deberías intentar acercarte más a tu objetivo. ¿Ves? El blanco es el objetivo. Y vamos a ver que a través de la historia, para el crecimiento espiritual, cuál es el objetivo más significativo de nuestra vida. Entonces, la Biblia define el pecado como el alejamiento del hombre del blanco perfecto. ¿Y cuál es el blanco perfecto? La voluntad de Dios. Entonces, nosotros vivimos, por nuestros pecados preferidos diariamente, porque estamos en nuestra voluntad. Hágase mi voluntad. Vivo por mis deseos. Y por tanto, como esa es mi mentalidad, mi voluntad, hacer lo que a mí me conviene, lo que a mí me place, lo que a mí me sale de la gana. Yo respondo, es como decir, sin pensarlo, vivo reaccionando a la vida, a lo que sucede. Y por eso compulsivamente, salto, brinco, hago, digo, ahí, porque así soy. Y ahí estamos demostrando, mi voluntad. Hágase mi voluntad. Y en esa voluntad, a través de la historia, nos comparten estas historias que llamamos Nuevo Testamento. Nos comparte que entonces estamos errando al blanco. Estamos haciendo amartía. Estamos pecando. Entonces, aquí comparto lo que Santiago capítulo 1, versículos del 13 al 15 nos dice. Y dice, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Versículo 14. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Vemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, aquí Santiago nos define ese proceso interno de cómo diariamente nosotros, bien rápido, llegamos de un estado a otro. ¿Por qué? Porque como somos seres de hábitos, de costumbres y de conductas, y como estamos tan habitados, como decir, habitualmente, correspondemos ¿a qué? A esos impulsos, como nos dice, a esos deseos. Y vuelvo y leo entonces un poquito más para compartir ciertos pensamientos. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Veamos que Dios a través de la historia es una ley perfecta. Por ser una ley perfecta, llamemos Dios es amor. Por cuanto Dios es amor, nunca veremos algo contradictorio a esa esencia y verdad. Dios, siendo amor, no puede ser odio.
Siendo amor no puede ser injusticia. Siendo amor no puede ser guerra. Y todas estas otras, ¿ves? Como decir, características o descripciones que fuesen contrarias a lo que el amor es. Dios es luz, por eso no hay tinieblas en él. Entonces, ese principio como ley nos enseña la voluntad de Dios. Y cómo nosotros entonces podemos practicar para dar a ese blanco, el blanco de la voluntad de Dios, para que se unifique nuestra voluntad. ¿Ves? Esa voz interna, mi yo, mi voluntad, yo hago lo que me salga de la gana, yo soy así, yo respondo así, yo. Al conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿ves? Cuando conocemos las cualidades, características, atributos de lo que Dios como ley siempre presente es. Es como decir, esa buena voluntad que Dios es. Entonces, que mi vida, que nuestra vida se haga esa buena voluntad. Y por eso eventualmente damos al blanco cuando decimos, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. ¿Y dónde solamente se puede hacer eso? Dentro de uno mismo. Y consciente uno de esta verdad. Para entonces, cuando, como nos dice el versículo, cuando los deseos por las realidades del mundo presente que nos presentan constantemente durante el día, sombras, apariencias, ilusiones, ¿ves? Cosas que incitan a los deseos para uno responder, ¿ves? En ese viejo hábito, en esa vieja costumbre, en esa vieja mente, en esa vieja voluntad. Yo quiero, y así, y todas estas cosas, como vamos a ver, ciertas de esos pecados favoritos que a la gente, ¿ves? Y a mí me incluyo a mí porque hemos sido partícipes de estos pecados favoritos. Entonces, ¿cómo uno, ves, transiciona de esa mente a una nueva mente, de esa vieja voluntad a una nueva voluntad? Y por eso nos dice el consejo en Santiago. Ya hablamos sobre Dios, ves como esta ley perfecta, incambiable, inmutable siempre es. Entonces nosotros necesitamos corresponder en el entendimiento claro de esa ley siempre presente. Y por eso entonces también nos dice en el versículo 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos. Ahí está todo. ¿Y de dónde provienen esos malos deseos? ¿Ves? De una mala forma de pensar, de procesar las cosas. De aquí arriba. Como la Biblia lo llama en contexto, la mente adámica en nosotros. Y por eso en contexto para el crecimiento espiritual nos hace y nos habla de la mente de Cristo en nosotros. ¿Ves lo que hay que desarrollar? Entonces por eso cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. ¿Ves? Y los malos deseos vemos que son esos poderes internos, esas fuerzas invisibles que si uno no se controla, arrastran la vida de uno. Por uno satisfacerse, por uno buscar, por ambiciones, por todo. Y ley presente, causa y efecto. Y vienen entonces las consecuencias, como vamos a ver. Los arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido,
engendra el pecado. Y vemos cómo decir, ese proceso espiritual nos lo está explicando de lo que sucede dentro de nosotros. Cuando el deseo, la ambición, toma control de uno, de la mente, y que entonces uno comienza ese proceso de acciones. Y las acciones, crean esa cadena de ¿qué? De muchas, de la acumulación de muchas acciones que hacemos, en esos deseos, en esa mente, en esa dirección, acciones acumulan los resultados. Y una mente cautiva, una mente egocéntrica, una mente, como nos dice aquí, seducida por sus deseos, va a crear por el fin de satisfacer, de glorificarse, de saborear sus pecados favoritos. Entonces va a crear esa cadena de eventos, y la cadena de eventos acumula. Es como decir, la cuenta de banco, por la satisfacción de esos pecados favoritos, se están acumulando, y causa y efecto. Siembras y vas a cosechar. ¿Y qué se va a cosechar? Lo que nos dice amartía, el pecado. Fallaste al blanco, porque el blanco siempre está presente. La vida justa, la buena voluntad, la felicidad, la paz, todo bienestar para el ser humano. Es como decir, ese Edén o ese cielo, imagínate, no sé cómo visualizas, cómo sería estar en ese paraíso, cómo sería vivir una vida totalmente plena, bendecida, en un paraíso donde todo es, como decir, perfecto. Eso siempre es presente. Pero uno no lo vive, no lo experimenta, porque uno, escuchando la voz de uno, haciendo la voluntad de uno, seducido por los deseos, la cadena de eventos, acciones que terminan en pecado. Y el pecado, que es fallar a la marca, que es causa la muerte. Y la muerte es la separación. Es como decir, el blanco está aquí, la vida eterna está aquí. Y la vida eterna es como decir, ese Edén, ese paraíso, ese cielo, esa felicidad total, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es lo que la Biblia llama la vida eterna. Eso es el reino de Dios. Eso siempre presente está. Ahora mismo siempre. Y nosotros, por nuestra voluntad, nos disparamos para otro lado, y por eso naturalmente, por ley, no le damos a este blanco, que siempre está presente. Y a eso la Biblia lo llama murió. Muerte espiritual, no muerte física. Muerto, separado. ¿Separado de qué? De todo lo que representa vida. Y por eso, veamos algunos de estos pecados favoritos. Chismear, criticar, preocuparse demasiado. Las preocupaciones de cómo vamos a sobrevivir. ¿Tendré trabajo en 3 años? ¿Tendré retiro? ¿Qué es lo que pasa con la economía? Y todo esto, ¿estamos en guerra? ¿No estamos en guerra? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Cómo? Y así estamos, ansiosos, preocupados. Y en esa mentalidad, de mi voluntad hágase. Pero es que erramos a la marca. También nuestros pecados favoritos, la envidia. Aquel tiene, ¿por qué? ¿Cómo eso a mí no se me ha dado? Si yo soy mejor, yo tengo esto, yo estudié aquí, yo hice, ¿cómo es posible? Y siempre estamos, ¿qué es lo que tienen aquel? Como dicen aquí en América,
Estamos siempre mirando la familia de al lado, que ellos tienen para yo tener. Y esa envidia consume al ser humano internamente, consume la mente y el ser humano no vive libre. No puede, vivir en el Edén, en la felicidad. También nuestros pecados favoritos son la glotonería, y glotonería de muchas formas. Todo lo que nos gusta estar consumiendo. Somos seres insaciables, tanto el apetito natural como el apetito emocional. Y consumimos de tantas diferentes formas. Consumimos a través de lo que vemos y a través de lo que escuchamos constantemente. Y todo eso son nuestros pecados favoritos que nos hacen fallar al blanco. Gastar más de lo que tenemos por el sueño americano de tener más. Yo necesito tener más o quiero más y vivimos de tarjeta en tarjeta y todo eso sigue internamente, ¿ves? Acumulando. Ver contenidos inapropiados, como decía ahorita, relacionado también a la glotonería, ¿ves? Estar siempre viendo contenidos inapropiados. Muchas de las personas, a mí me encanta la violencia y ver cuánta sangre puede haber, y mientras a mí a otras personas les gustan todo tipo de programas, como decir, lo que llaman, no programas en vivo, pero programas de vida real. Y vemos a las personas millonarias viviendo y cómo viven y cómo pero qué cosas que tú ves que te presentan ciertos programas de estas personas que wow, cómo viven y a dónde van y sus viajes y cómo son y cómo pero siempre, y yo sé que es un programa de televisión y por eso se llama un programa, porque están programando la mente. Lo que se llama el secularismo. Secularismo, ¿ves? Es la normalidad de nuestra sociedad. Es la nueva mentalidad que la programación está causando y ha causado en las mentes de la vida, de las personas, para hacerles cada vez más y más y más difícil dar al blanco. Por el secularismo, por cómo la sociedad ahora dicta sobre las personas cómo su estilo de vida debe ser. Y las personas consumen. Y estamos glotones, fallando al blanco de la vida, fallando a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Por nuestros apetitos, por nuestros pecados favoritos. Y entonces, como decía, viendo contenido inapropiado, ¿qué cosas? Estas personas que aparentan tenerlo todo y siempre están peleando y discutiendo y familiares unos con otros, y hoy te amo, pero mañana te odio, tú eres una, y todas estas cosas, y que todo eso causa en uno. Y vemos que lo que incita es, como a Santiago nos dice, a esos deseos, a esas compulsiones, a esas ambiciones. También procrastinación. Mañana lo hago. Wow, yo alzo la mano así bien alta, porque eso que mucho ha marcado de mi vida eso. Y ahora procuro, vamos a mejorar.
hay que dar al blanco. El blanco está ahí. Ser diligente, ¿por qué? Por el valor de esta vida. Ser diligente, ¿por qué? Por este Edén que siempre presente es y vivir en él. Vivir en el paraíso y todo lo que el reino de Dios contiene y es siempre presente. Vivir y procurar crecer en esa felicidad y paz que sobrepasa todo entendimiento. Imagínate, esto no se puede dejar para mañana. Estas verdades del reino eterno. Dar al blanco de la voluntad de Dios es para hoy. Dualidad mental significativo, porque cuando uno en la mente está dualidad de yo y el mundo exterior, yo y aquellos, yo y dentro de mí mismo, soy diferentes personas. Y en esa dualidad no hay unicidad, no hay unión, no hay comunión. Y por eso a través del crecimiento espiritual, primero nos habla, la Biblia nos da ejemplo de el mandamiento o ley primaria de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y vemos como decir esta trilogía de principios de vida. Y uno de ellos es el amor a uno mismo. El crecimiento interno en unión en uno mismo, en unicidad, en el entendimiento de que tanto uno con todo es uno. Vive en comunión, vive en integridad. Y en eso procuramos crecer. También de estos pecados favoritos para terminar, la hipocresía, aparentar. ¿Ves? Cuando ya así esa fachada que nos gusta ponernos, podemos tener un título, podemos tener lo que sea exteriormente. También muchas personas a través de sus tradiciones, religiones de fe, tienen sus títulos, sus nombres, apóstoles y profetas y todas estas cosas, apariencias, pero internamente fallando al blanco. Internamente cautivos de sus pecados favoritos. Y mientras la apariencia, ¿ves? Mientras lo exterior se vea presente, se vea bien, ¿ves? Apariencia, pero internamente haciendo su voluntad y no la voluntad del Padre. Y naturalmente, como ley siempre presente, siembras y vas a cosechar. Y por eso es que tarde o temprano siempre vemos en todos, sean personas de tradiciones de fe o sean personas de religiones de fe o sean personas que no creen en nada de fe o religiones ni nada, no importa, porque toda verdad espiritual es en todos y para todos. Los más ateos, los más agnósticos o todo tipo de personas que no creen, que no importa, porque la vida de todo ser humano es espiritual. ¿Y espiritual a qué se refiere? A emocional, ¿ves? Los deseos, como decía Santiago ahorita, ¿cuál es la otra palabra que usa? Tampoco nadie, por contrario, uno es tentado cuando sus deseos, sus propios malos deseos lo arrastran y seducen, ¿ves? Nuestros deseos nos seducen, esas pasiones, esas emociones. Quienes únicos no tienen eso son los muertos
físicos, literalmente. Pero todo ser humano, independiente si cree en religiones, si cree en Dios o dioses o no, si practica o no practica, no importa. Estas verdades espirituales son aplicables siempre para todos. La vida natural es espiritual. La vida, lo que no es religiosa. Podemos practicar tradiciones y religiones que nos pueden ayudar a mejorar nuestra vida espiritual. Pero sin religiones y tradiciones, la vida de todo ser humano es espiritual. Y a lo que siempre a través de la historia se ha referido a lo espiritual, tiene que ver con las fuerzas que operan dentro de la naturaleza del ser humano. Y estas fuerzas son estos poderes invisibles que provienen de los pensamientos, de los deseos, de las emociones que eventualmente crean la cadena de acciones que comienzan en pensamientos, que continúan y pueden continuar en palabras y que continúan en acciones. Y esa es la fuerza, el espíritu que mueve, ¿ves?, al ser humano. ¿A qué? A todo ser humano, siempre. Y por eso las enseñanzas para el crecimiento espiritual es para que conozcan su propia naturaleza mejor y asuman responsabilidades. Mejoren o naturalmente van por sus acciones a seguir acumulando las consecuencias, el justo pago como la justa recompensa de sus acciones. La ley de Dios siempre presente, la ley universal, la ley de la vida, que nadie se escapa de ella. Entonces, el entretenimiento y distracción, eso lo podemos ver también, como decir, en la glotonería, en esta lista de pecados favoritos. Siempre estamos distraídos hoy en día, distraídos con tantas cosas. Y todos somos partícipes. Esta yo diría que tiene uno de mayor influencia en nuestra sociedad, en nuestras vidas. Y como decía ahorita, el secularismo. La mentalidad, cómo está invadiendo a través de todos estos utensilios tecnológicos que son buenos, pero también pueden causar que fallemos al blanco. Y causan mucho entretenimiento y se nos va el tiempo, tic-toc, tic-toc. Se nos va el tiempo y se nos va la vida y se nos van las oportunidades. Estamos distraídos. Y cuando uno está distraído, no está presente. Y el crecimiento espiritual es para llevarnos al presente. Ser personas que viven en su presente, en paz, felicidad y contentamiento, en el reino de Dios, en el Edén, en el cielo, en Cristo. Todo esto sinónimos representando esa vida abundante cuando se vive dando al blanco. Se vive por la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de uno es la voluntad de Dios y en uno diariamente la voluntad de Dios es la voluntad de uno. Arrebatos de ira y enojo, mentir, de tantas cosas a través de nuestras apariencias, a través de mentiras piadosas o blancas,
a través de acciones que las hacemos de forma hipócrita, en forma superficial, actos inapropiados con personas. ¿Ves? Vemos esta lista de pecados favoritos y vemos de dónde proceden, de dentro del ser humano. Y el consejo espiritual para crecer espiritualmente es: enfócate en el blanco. Dale al blanco. Mira al blanco. Crece en el blanco. Y diariamente practica acercarte más al blanco. Practica acercarte más al blanco. No traigas en ti culpabilidad de tus errores anteriores. Los hiciste, reconócelos, y tal vez ahora mismo la ley de siembra y cosecha te está dando el justo resultado de tus errores. Pero qué bueno que ahora entiendes y te haces responsable para cambiarlo todo. Y desde hoy, desde la próxima acción, desde el próximo pensamiento, vas a ver el blanco, la voluntad de Dios, y vas a procurar ser la voluntad de Dios en toda acción, en todo pensamiento, en toda palabra, en toda acción. Y vas entonces a procurar practicar ese mismo principio constantemente y crecer en eso. Y eventualmente vas a comenzar a acumular justas acciones, justas y buenas, lo que llamaríamos bendiciones. Vas a ver que la vida entonces y todo va a comenzar a cambiar, y el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios, de múltiples formas, por cuanto ahora tu mentalidad es ser siempre activa y presente en ti, por ti, a través de ti, la voluntad de Dios. Entonces vas a ver la gloria y disfrutar de la tierra prometida, el Edén, la paz, la felicidad y contentamiento que has descubierto dentro de ti, al unificar tu voz interna, al unificar tu voluntad con la voluntad de Dios. Y termino con Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Nos dice: no se engañen. De Dios nadie se burla. ¿Ves? Como les decía ahorita, de esta ley de vida nadie se escapa. Nadie se burla. El más ateo, el más que no cree, los más satánicos, o lo que sea, porque estamos hablando de la vida y cómo la vida opera. Y a esta vida, a través de la historia, la llamamos Dios, y vemos la fuerza divina en todo lo que es, en toda esta creación. Y por eso nadie se puede burlar, nadie se puede escapar. Y como nos dice, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su carne, ¿ves? El que siembra para agradar su voluntad, sus deseos, sus sensaciones, sus ambiciones, sus pecados favoritos. De esa misma carne cosechará destrucción. Y lo que llamamos destrucción, o lo que la Biblia llama destrucción, tiene que ver las consecuencias. ¿Y las consecuencias qué es? Dolor y sufrimiento. La vida te va a dar cantazos. La vida te va a presentar eventos y situaciones desagradables que internamente te van a causar dolor y sufrimiento. Crujir de dientes. ¡Oh, ¿por qué esto me pasa a mí? Porque uno mismo se lo causa. Por eso te pasa a ti.
Por eso me pasa a mí, porque yo, por mi voluntad, mi voz, me los causé y la vida me está recompensando justamente por la acumulación de mis acciones. Destrucción. La Biblia también lo llama esto como destrucción. El juicio final, la ira de Dios, el enojo de Dios, todo simbólicamente representa lo mismo. Sinónimos que describen ese estado de una persona que no está viviendo en su Edén. Está viviendo en su infierno, causado por sí mismo, por su yoísmo, ¿ves? Por su voz interna, por satisfacer sus pecados favoritos, por satisfacer su constante voluntad, que siempre está deseando más y más y más y más y más y más y más, insaciable el tratar de satisfacer esos deseos. Y por eso nos da también el consejo y nos dice: el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Y como hablamos en este video, el que siembra en el sentido del que procura diariamente dar al blanco, es el que siembra en el Espíritu, es el que ahora unificó su voluntad a la voluntad de Dios. Y ahora en esa esencia, en ese Espíritu, vive. Y así sus acciones van a acumular bendición y vida eterna. Van a acumular lo que nos dice aquí: cosechará la vida verdadera, el paraíso, la mansión celestial. Vivirá en el reino de Dios, porque vive por su voluntad. Así que espero que este video nos ayude a continuar creciendo espiritualmente, y nos damos cuenta que crecer espiritualmente se requiere que estemos despiertos, atentos, alertas, para entendernos a nosotros mismos mejor. Así que continuamos creciendo. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.